Vamos a leer San Juan capítulo 10, el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Jesús ya dijo a nosotros que yo soy el camino y la verdad, y qué más, y la vida, ¿no? Pero aquí también Jesús nos dijo que yo soy que la puerta de las ovejas. Hermanos, ya en Efesios capítulo 1 está escrito que Jehová quiso santificarnos por su amado Hijo. En Efesios capítulo 1 está escrito esto, antes de fundar el mundo, ¿no? Pues Jehová quería salvar a todos los hombres por su amado Hijo. También Él quería bendecir a todos en su amado Hijo. Pero los muchos no querían recibir a Jesús en sus corazones por seguir el otro camino, ¿sí? Pues aquí dice, ¿qué dice? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pues antes que Jesús naciera en el mundo, ya en el mundo había muchas falsas doctrinas. Digamos, filosofías y la doctrina humana y muchas religiones. Las cuales, ¿quién hicieron? Satanás, ¿sí? Ya Buda nació antes de Jesús, ¿sí? Sócrates también, y también Confucio, todos. Ellos no han podido ser la verdadera puerta para que la gente pudiera entrar en el reino de los cielos. Ya hace muchísimos años, en Suecia había ¿cómo se llama? Una canción que
Santa Lucía, Santa Lucía, así. Santa Lucía, ¿qué significa? Santa Lucero. Lucero es el nombre de Satanás. Y a los muchos adoraron que a las estrellas como dioses ajenos. Entonces el apóstol Pablo dijo a los hermanos que estaban en Colosas que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueses sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El apóstol Pablo enseñó a los hermanos que estaban en Colosas que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutiles. Pues todos los que vinieron antes de Jesús, ellos eran ¿qué? Ladrones y salteadores, nada más. Hermanos, porque el apóstol Pablo recibía mucho padecimiento por los judíos. Realmente el apóstol Pablo recibía padecimientos pocas veces por los gentiles, pero recibía muchos padecimientos por los judíos. Porque el apóstol Pablo predicaba que la gente puede ir al cielo por la gracia de Jesucristo, en vez de por las obras de la ley. Por eso él recibía mucho padecimiento. Un día Jehová puso en el corazón del apóstol Pablo que su corazón. Por eso el apóstol Pablo subió a Jerusalén, donde él predicaba que el evangelio de Cristo. Un día cuando él estuvo en el templo de Dios, era que los judíos querían matar a él. ¿Por qué? Hechos capítulo 21, el versículo 27-28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Aquí dice la ley y este lugar, la ley de Moisés. Entre el apóstol Pablo y los judíos se discutieron, ¿sí? Se pelearon espiritualmente.
Porque los judíos odiaban mucho al apóstol Pablo, porque él predicaba acerca de la gracia de nuestro Señor Jesús, por eso, en vez de la ley de Moisés. ¿Por qué los judíos odiaban mucho a Jesús? Jesús también enseñaba a los judíos que por la gracia de Dios, la gente puede ir al cielo por eso. Amén. Sobre todo que yo soy la puerta. El que entra será salvo. Amén, amén. Anteriormente yo aprendía la falsa doctrina a través de los ladrones y salteadores. Amén. Pues yo quería ir al cielo por mi propia obra, también por la obra de la ley de Moisés. En realidad la ley de Moisés es muy buena, ¿sí o no? El que usa legítimamente, en ese caso la ley de Moisés es muy buena. La ley de Moisés no es la puerta para que la gente pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Por qué los judíos querían matar a apóstol Pablo en Jerusalén? Porque el apóstol Pablo predicaba en Asia, también en Europa. Sobre todo en Jerusalén, que la gente puede ir al cielo por la gracia de nuestro Señor Jesús, en vez de por guardar la ley de Moisés. Por eso. Amén. La ley de Moisés no puede ser la puerta del cielo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo explicó muy bien que el propósito de la ley de Moisés. En Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta 17, ¿sí? Para conocimiento del pecado, para entender el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Exactamente, claramente, él explicó muy bien el propósito de la ley de Moisés. Nosotros no menospreciamos a la ley de Moisés, porque la cual es muy buena para los pecadores, ¿sí? Para conocimiento del pecado, para entender que el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Nosotros también enseñamos la ley de Moisés para convencer a la gente el pecado que Dios hizo, también para entender el juicio de Dios. Pero los fariseos y los escribas y saduceos, ellos eran ladrones y salteadores. Porque no quieren entrar en el redil de las ovejas por medio de la puerta. ¿Sí? Quieren entrar por otra parte, como ladrones. Amén. Ya le dije que ya antes de fundar este mundo, ¿no? Jehová tomó una decisión que él quería santificar y justificar a los hombres por su amado Hijo.
También quería bendecir a todos los hombres en su amado Hijo. Pero los muchos quieren entrar en el reino de Dios como ladrones y salteadores. Ya han proferido, sí o no, a otra parte. Por ejemplo, querían entrar en el reino de las ovejas. Por otra parte, como ladrones, como salteadores. Jesús y la ley de Moisés son diferentes. La ley de Moisés no es la verdadera puerta para que la gente pueda entrar en el reino de Dios, sino Jesús nada más. Pero antes de yo aprendí a que la falsa doctrina por los ladrones y por salteadores. Jesús no era ¿cómo se llama? Asalariado, ¿sí? Sino que él era buen pastor, porque él murió por sus ovejas. Amén. ¿Sí o no? Él no tiró a sus ovejas. Nunca. Pero los fariseos y saduceos estaban engordando, ¿sí o no? ¿Por qué? Quitando de los pueblos dinero. Amén. Hermanos, Jesús que yo soy el buen pastor, Amén. porque Él murió por sus ovejas. Pues ustedes únicamente pueden entrar por Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿qué hizo mal? En Asia, en Grecia, en Roma, nada. Solamente predicaba que el Evangelio de Cristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Aquí exactamente está escrito. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Ya entró en la iglesia que estaba ¿dónde? Galacia. Ladrones y
los engañadores, ¿sí? Asalteadores, ¿sí? Salteadores, perdón. Enseñando a los hermanos que saben Galacia. La gente tiene que guardar la ley de Moisés para ser salvo así. Ellos eran ladrones, ¿sí? Y salteadores. Por eso vamos a volver San Juan capítulo 10. El versículo 8 y 9. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los fueron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. También el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaréis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, que ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis obras, como os he dicho. Mis obras oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Jesús entró en el templo de Dios, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Un poco quiero explicar la fiesta de la dedicación. Un griego, el que era el rey de un reino, ¿no? Después de el rey Alejandro. Su nombre Antíoco IV. Él puso en el templo de Dios que muchos ídolos. Pero un día los israelitas purificaron el templo de Dios. Tiraron los ídolos del templo de Dios. Para recordar eso, ellos celebraban que la fiesta de dedicación. En el invierno, entre noviembre y diciembre, durante 8 días. En aquel Jesús entró en donde? En el templo y predicaba. Y los judíos menospreciaban muchísimo a Jesús. Pero Jesús, ¿qué dijo a ellos? Miren, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis obras. Como os he dicho, mis obras oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis obras oyen mi voz. Entonces, ¿por qué ellos no oyeron la voz de Jesús? Porque ellos no eran de Jesucristo. Por eso. Miren, hermanos, antes de que yo naciera de nuevo,
No quiere escuchar la voz de Cristo, pero no podía. No podía oír la voz de Él. También quería entender la Biblia, pero no podía entenderla. Nada de nada. Porque yo no era de Cristo. 자, el versículo también, capítulo 10, el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas de Jesucristo conocen a Él. Amén. Él también conoce a sus ovejas. Y las ovejas de Jesucristo no siguen la voz de extraños. Amén. Hermanos, en la realidad Jesús no luchaba contra los judíos que no eran de Él. No luchaba. ¿Por qué no escucharon así? Solo dijo a ellos que vosotros no sois de mis ovejas. Amén. Pues antes de que yo nací de nuevo, aunque yo quería escuchar la voz de Cristo, pero no podía escucharla. Aunque yo quería entender la Biblia, pero no podía entenderla. ¿Por qué? Yo no era su oveja, por eso. Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz. Amén. Después yo nací de nuevo, yo empecé a oír la voz de Cristo. Porque Él me conoció, yo también conocí a Él por eso. Por ejemplo, después yo recibí la salvación. Un día yo recibía mucho padecimiento por anunciar el Evangelio. Pues yo hablé, ahora yo soy normal o soy muy extraño. Porque todo el mundo, ¿por qué me perseguía a mí? Hasta mis amigos íntimos, hasta mi propia madre me perseguía a mí. Por eso yo estaba muy confundido. Al mismo tiempo, los muchos me perseguían a mí. Pues yo hablé en mi corazón. Soy muy extraño porque todo el mundo me perseguía a mí. Pero mientras yo estaba leyendo San Marcos, San Mateo, San Marcos, Dios me dijo, Jesús me dijo que el que abandona la casa y la familia, madre y padre, recibirá, recuperará 100 veces, pero con persecución. Con persecución. Pues yo marca. Gracias, Señor.
Entonces yo le dije, soy normal en Cristo Jesús. Yo empecé a oír que la voz de Cristo, porque yo era de Él, ya, por eso. Amén. Pero las cabras no oyen, porque no conocen a Jesús. Jesús tampoco conoce a ellos. Por eso no oyen ellos. En realidad yo quería oír, pero no podía oírla. Porque yo no era de Cristo, por eso. En toda mi vida, yo primera vez experimenté esto. Con persecución. Amén. También Jesús me dijo que yo no vine a dar la paz, sino la espada. Amén. Por eso. Amén. Poco a poco yo empecé a oír que la voz de Cristo. En la real Esteban predicaba muy bien a los judíos. Pero cuando ellos escuchan la predicación de Esteban, ellos se enojan muchísimo con él, diciendo que te vamos a matar. Realmente mataron, ¿sí o no? Amén. Porque ellos no oyeron la verdad, no eran de Cristo. Sobre todo, Hechos capítulo 7, vamos a buscar esto. El versículo 50. No hizo mi mano todas esas cosas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre hace también vosotros. Porque ellos no oyeron la voz de Jesús por medio de Esteban. Porque duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Ellos no podían menos que ser que sordo. ¿Por qué? Por no recibir la circuncisión de corazón y de oído. Sobre todo en ellos no había el Espíritu de Cristo, por eso. Ya le dije a ustedes, ya prediqué a usted que Caleb y Josué, ¿por qué han obedecido a la voz de Jehová? Porque ellos tenían el diferente espíritu que los otros espías que han desobedecido a la voz de Jehová. En Número capítulo 14 está escrito eso. Pues Jesús dijo que
Vosotros no sois de mis ovejas. No son mis ovejas. ¿Sí? Por eso no conocen a mí. Yo tampoco no conozco a vosotros. ¿Sí? Por eso si ustedes quieren oír la voz de Jesucristo, primero hay que recibir la circuncisión del corazón. Y de oír, quiere decir que hay que recibir que la salvación. Hay que recibirla. Hay que tener el Espíritu de Cristo. Jesús exactamente enseñó a los judíos que no son mis ovejas. Por eso no oyen mi voz. Yo era igual que ellos. Yo era un sordo. Yo era una serpiente que tapando mis oídos. ¿Sí? Así. Porque yo no era de Cristo por eso. Muchos me dicen, pastor, yo también quiero oír la voz de Cristo. Pues yo les dije a él, entonces primero hay que recibir que el perdón de los pecados. Primero hay que arrepentirse para recibir que el perdón de los pecados. Luego usted podrá oír que la voz de Jesucristo. Ya le dije, aunque yo quería oír la voz, pero no podía. Porque era de diablo. ¿Sí? Como una serpiente que tapaba sus oídos, ¿sí? Así. Por eso las ovejas de Jesucristo conocen a Él, también oyen a Él y no siguen que la voz de extraños. En el año 1986, el 4 de noviembre, yo entré en la verdadera puerta para entrar en el reino de los cielos. Desde ese momento yo sabía distinguir entre el verdadero pastor y ladrones y salteadores. Entonces, cuando los ladrones salteadores enseñaban a los ignorantes que podemos ir al cielo por guardar la ley de Moisés, así. Yo hablaba, es mentira. Mentira, sí, mentiroso. Él tampoco podía guardar la ley de Moisés, nada de nada. Entonces cuando yo escuchaba esa falsa doctrina, yo hablaba, es mentira. La gente puede entrar en el reino por la gracia de nuestro Señor Jesús, por la muerte de Cristo. Es mentira. Yo no seguía que la voz te extraña, no seguía yo. Porque ya entré en la verdadera puerta de Jesucristo por eso. Señores, según Sócrates, según Buda, al escuchar esto,
No, de ninguna manera. No seguía. Yo no seguía la voz de los extraños. Pues el que entró ya en la puerta de Jesucristo, ya no seguían que la voz de los extraños. Amén. Se huyeron, ¿sí o no ellos? Cuando escucharon que la voz de Esdras, aquí dice, San Juan capítulo 10. Pero algunos me dijeron, pastor, soy salvo, ya entiendo, eterna redención, amén, pastor. Pero cuando escuchaban que la falsa doctrina, que podemos ir al cielo por cuadrar, amén, amén. Quiere decir que todavía no entró en la puerta de Jesucristo, por eso. Amén. Por eso siguieron que a la voz de los extraños. Pero después yo entré en la puerta, ¿no? Ya no quería seguir a la voz de los extraños. No. ¿Cómo la gente puede entrar en el reino de Dios por guardar la ley de un mentiroso? Según Gálatas, nadie puede justificar por las obras de la ley. Aquí está escrito. Es mentira. Yo no quería seguir a la voz de los extraños. ¿Sí o no? Podemos ir al cielo por ofrecer mucho. No. Por eso Jesús dijo esto, ¿no? Que más el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas de Jesucristo no siguen a la voz de los extraños. Amén. ¿Todavía quieren seguir a la voz de los extraños? No. Pero antes de entrar en la puerta de Jesucristo, yo siempre seguía a la voz de los extraños. Oh, sí. Por guardar la ley, yo puedo ir. Amén. Voy a intentar más. Amén. Después de yo nací de nuevo, no. De ninguna manera. ¿Cómo la gente puede ir al cielo por guardar la ley de Dios? No. Es imposible. La ley produce que la ira. No. Ya no estoy en el monte Sinai, sino en Sion. No seguí. Algunos falsos hermanos me decían que pastor, entiendo todo, pero asistía a la donde enseñan la ley de Moisés. Amén, por guardar la ley de Moisés. Amén. Seguían que la voz de los extraños, ladrones y salteadores. Pero aquí dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Exactamente aquí está esto. ¿Sí o no? Pues hermanos, yo creo que ustedes ya entraron en la verdadera puerta de Jesucristo. Amén. Por eso ya no quieren seguir a la voz de los extraños. Amén. Por eso quieren seguir a los ladrones y salteadores. No. Exactamente después de recibir la salvación eterna. Yo no. ¿Cómo la gente puede ir al cielo por guardar? No.
mentiroso, Amén, así es. me escapa de él, chao. Por eso yo creo que todos ya entraron en la puerta de Jesucristo para no seguir a la voz de los extraños. Amén. Amén. Hoy hasta aquí. Hoy también de 3 en 3 hoy.